Buenos días a todos y a todas las personas que se están conectando con este espacio en esta mañana. Para mí es un placer volver a estar aquí para hablarles de nuestro Dios. Hoy, el último domingo de abril, un mes que ha sido intenso, pero que muchas riquezas espirituales nos ha traído este mes. Mi nombre es la reverenda Carmen Julia Landrón y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta 2. Y en esta mañana quiero saludar a mi amada iglesia. Los extraño mucho, aunque nos comunicamos por las redes, pero extraño verlos, ¿verdad? Y estar en ese contacto tan lindo. Pero todos ustedes saben que yo los amo. Así que tendremos oportunidad más tarde de podernos reencontrar. En esta mañana yo le traigo un mensaje y es un mensaje bien importante para mi vida. Este mensaje que yo le traigo en esta mañana trae envuelto un testimonio mío muy personal que les voy a decir luego. Y yo quiero orar primero, antes de comenzar el mensaje. Y le decimos al Señor de esta manera: Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por tus detalles, gracias por tus bendiciones, gracias por tu presencia, gracias por tu acompañamiento. Desde ya te pido que prepares los corazones para lo que yo voy a decir en esta mañana. Ya tú has preparado el mío y qué bueno, qué bendición. Pero yo quiero que todo el que se esté conectando, y aún las personas que no estén conectadas, porque pueden haber otros mensajes a la misma hora, que reciban la gracia y la misericordia tuya. Que allá donde ellos estén, se estremezcan por tu espíritu. Y que al terminar el mensaje puedan una vez más decir que te pertenecen y que tú eres su Dios. Gracias, Señor. Y todo te lo pedimos por el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El mensaje que yo te voy a dar en esta mañana es un mensaje doctrinal, pero que envuelve un testimonio. Y yo quiero dártelo, porque yo le hice una promesa a mi Dios de ese testimonio, y así lo estoy haciendo. El testimonio es el siguiente. En el 2012 murió mi mamá, yo era su pastora. Ella era una de mis ovejas. Y yo fui bien afectada por la muerte de mi mamá, de tal forma que fui somatizada. Y empezaron luego unos dolores bien intensos en el intestino y tuve que ir al gastro. El gastro me dijo: tienes divertículos y están bien inflamados. Te voy a dar una dieta para que estés un tiempo en dieta y luego decidimos si te operamos o no. Yo no quería operarme porque ¿quién quiere operarse? Pero los dolores continuaron intensos. De hecho, estuve hospitalizada con el impacto de esos dolores. Y cuando vuelvo al gastro, él dice: tengo que mandarte operar porque se te puede perforar el intestino. Y yo le dije: mire, es que yo soy pastora, deme una oportunidad de yo poder orar porque yo no me quiero operar y yo quiero que Dios me dé el consentimiento para operarme. Y él dijo: bueno, tómate el tiempo, pero como quiera te tienes que operar. Y yo era orando intensamente y: Señor, contéstame. Y el Señor nunca me dijo nada. Y yo volví al gastro y le dije: opéreme, no puedo con estos dolores. Llegó el día de la operación. Y cuando llega ese día, yo recuerdo que ya me llevaban para el quirófano. Y yo le dije al Señor de camino, en la camilla: Señor, no me has contestado, no sé si esta operación debe ocurrir o no, pero una cosa te digo, yo no quiero morirme, así que ten cuidado de mí. Llegué a sala de operaciones, allí estaba la persona que tenía que ver con la anestesia. Había una enfermera y esa enfermera
era amiga mía, hacía tiempo que yo no la veía, habíamos ido a un viaje a China, así que tuvimos mucho contacto y yo le dije, mira, estate pendiente, porque a veces las cosas pueden suceder diferentes. Y ella dijo, no te preocupes, que yo voy a estar bien pendiente. Y entonces llegó el cirujano, el doctor Fraguada, y le digo al cirujano, estoy en sus manos, pero también estoy en las manos de Dios. Y él me dijo, mira, esta operación yo la he hecho tantas veces, esto va a salir bien, no te preocupes. Y me anestesiaron, yo me fui al otro mundo y él empezó la operación. Esto me lo cuenta la enfermera amiga mía. Y entonces cuando él empieza la operación, a él le da un ataque cardíaco, cae al piso y lo llevan corriendo a intensivo. Ya él había empezado la operación. Le dijeron a mis familiares lo que había ocurrido y todo el mundo estaba, ay Dios mío, le va a dar una bacteria, ay qué terrible lo que está pasando. Pero yo estaba dormida. Y entonces mi amiga empezó, mira que esa es mi amiguita, tenemos que llamar a otro cirujano. Llamaron a otro cirujano, el otro cirujano estaba en la casa, en lo que él iba al hospital, en lo que él se esterilizaba, en lo que él leía el récord y continuaba la operación. Estuve horas en la cual me seguían dando anestesia y no me operaban. Pero llegó el cirujano, hizo lo correspondiente y me operaron. Y luego me llevaron a mi habitación y los que se han operado saben que como a ciertas horas las enfermeras entran al cuarto para darle pastillas para el dolor. Pero a mí me habían puesto tanta anestesia que no sentí ningún dolor. Y yo decía, no necesito. Y todo el mundo decía que no necesita. Pues si yo estaba con anestesia que podía estar una semana durmiendo. Pero al otro día, el doctor va bien temprano, el cirujano que me operó va bien temprano y me dice, déjame explicarte la operación. Y yo le digo, doctor, usted se equivocó, yo no soy su paciente. Y me dice, no, déjame explicarte. Entonces él me explica todo lo que pasó y me dice que el cirujano que se supone que me hiciera la operación estaba en intensivo y que estaba preocupado por mí. Y yo fui intensivo y le dije que la operación había sido un éxito y que todo estaba bien. Y entonces se va el cirujano después que me dice eso y yo empecé a orar. Como no me dolía, yo empecé a orar y yo, Señor, ¿pero por qué tú detuviste esa operación de esa forma? Porque casi siempre el paciente es el que le pasa algo, no al médico. Pero en el caso mío fue al revés, fue al doctor. Y entonces escuché la voz de Dios y esto es lo importante que quiero que conecte con lo que te voy a decir. Escuché la voz de Dios que me dijo, detuve la operación para que supieras que yo estaba presente. Pero cuando salgas, quiero que prediques de Hechos capítulo 2, el discurso de Pedro. Yo en ese momento no tenía en el hospital la Biblia. Cuando me dieron de alta, lo primero que hice fue en la casa, denme una Biblia que tengo que buscar un pasaje. Y entonces empecé a leer el pasaje y me di cuenta que el pasaje era algo sumamente importante. Y desde el 2013 en adelante, yo he seguido dando este pasaje donde quiera que me invitan. Si no es que las personas me dicen, predica de tal pasaje, yo siempre predico de ese pasaje. Y entonces, de ese pasaje que yo te quiero hablar en esta mañana. El libro de los Hechos, que es donde nos vamos a ubicar, fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, ¿verdad?, de Lucas. Y este libro marca y señala todo lo que ha de acontecer a los discípulos de Jesús luego que recibieran el Espíritu Santo. Y el libro comienza en el capítulo 2,
hablando de ese derramamiento del Espíritu Santo. Jesús le había dicho a los discípulos, después de la resurrección, yo voy a partir al cielo, pero después de mí viene el Espíritu Santo. Vayan al aposento alto y allí esperen que llegue el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando uno va a Jerusalén, lo llevan al aposento alto, que es un cuartito pequeño, y ahí fue donde dice la historia que ocurrió ese derramamiento. Se juntaron como 300 personas ese día, junto con los discípulos. Pero como ustedes saben que la gente se desespera, muchos de ellos se fueron y se quedaron solamente 120 personas. Y esas 120 personas fueron impactadas por el Espíritu Santo. Y te voy a leer alguna porción para que vea lo que sucedió allí. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, la gente, los 120, que tuvieron paciencia a esperar que llegara el Espíritu Santo, fueron favorecidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo apareció como un viento recio que inmediatamente los cubrió a todos. Y ahí en ese momento que los cubrió a todos, comenzaron a hablar lenguas, pero hablar de Jesús y hablar del Evangelio, pero en diferentes lenguas, en chino, en inglés, en español, en diferentes lenguas. Pero a la vez hubo una repartición de dones y todos los que estaban allí fueron impactados por ese Espíritu Santo de Dios. Y entonces, uno de los que fue impactado fue Pedro, uno de los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan aquel que siempre estaba defendiéndolo? Que quiso cortarle la oreja a uno de los que fueron a apresar a Jesús, que negó a Jesús después en la crucifixión, porque el imperio romano estaba para matar a los discípulos y él quería defenderse. Pero luego cayó en una depresión y cuando Jesús resucitó, llegó hasta donde él y le dijo, levántate, deja la depresión que te queda trabajo por hacer. Y entonces ese Pedro se levanta, se pone en pie después de haber recibido ese Espíritu de Dios y empieza a recordar la profecía del profeta Joel. Está en ese mismo capítulo 2. Y miren lo que dice Pedro. Pedro dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los últimos días. Postrero es en los últimos días. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este profeta Joel estaba profetizando, pero ya en ese momento, dice Pedro, ya se está cumpliendo eso que dijo el profeta. Y se sigue cumpliendo, todavía se sigue cumpliendo, porque estamos en los postreros días.
De hecho, en el verso 20 que dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, ustedes saben que lo anuncian en las noticias. De hecho, en abril 15 del 2014 hubo un evento de eso donde todas las noticias lo cubrieron. Y termina Pedro diciendo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero la gente de ese tiempo no tenía una Biblia, no tenía una historia, así que no entendían qué era lo que sucedía. Pedro lo estaba diciendo porque el Espíritu lo había impactado y él estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero se empezaron a reunir mucha gente más de los 120. Cuando Pedro se puso en pie y empezó a hablar, el mismo Espíritu lo capacitó para dar ese discurso y la gente empezó a escuchar, mucha gente. Y entonces la gente empezó a decirle, sí, pero nosotros no estábamos en los 120. ¿Cómo vamos a hacer para que el Espíritu Santo de Dios llegue a nosotros también? Y ahí es el mensaje que yo quiero decirte, que Dios me dijo que te dijera. La gente siguió dudando, siguió preguntándole a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para tener esa dádiva? De hecho, mucha gente todavía piensa y dice, ay, si el Espíritu de Dios viniera como en Hechos 2. Mira, ya el Espíritu de Dios no tiene que soplar como sopló para los 120. Todavía es más fácil para nosotros. Y eso que tenemos que hacer está entre el verso de ese capítulo 2, verso 38 al 42, que es lo que yo quiero enfatizar en esta mañana. Pedro, al ver que la gente dudaba y al ver que la gente quería saber, ¿y cómo nos llega a esa dádiva? Él empieza diciendo de esta manera, y ese es parte o el clímax, ¿verdad?, de el discurso de Pedro. Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro está diciendo, arrepiéntanse. Todos sabemos que todo lo que te aleja de Dios es pecado. Todo lo que te aleja de Dios es pecado. Y hay gente que dice, ay, pero si yo no hago nada malo. Pero si no tienes conocimiento de Dios, si no le sirve a Dios, estás en pecado. Y Pedro dice, arrepiéntanse de todo lo que le aleje de Dios y bautícense. Bautizarse es como quitarse una ropa del hombre antiguo, donde uno hacía lo que uno quería, y ponerse un traje nuevo, donde seguimos con las directrices que Dios quiere que sigamos. Yo quiero decirle a mi iglesia, nosotros en Semana Santa íbamos a bautizar. Y algunos dirán, pero yo no me pude bautizar. Pero no se preocupen, que cuando llegue la oportunidad de volver a reencontrarnos, vamos a planificar y vamos a bautizarlos. Así que lo primero que Pedro dice, arrepiéntense, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Dos cosas, arrepentirte y bautizarte. Hay mucha gente que duda bautizarse. Miren, ¿sabe por qué a veces la gente no quiere bautizarse? Para que no se le dañe el pelo. No quiere meterse a las aguas bautismales. No, porque se me daña el pelo. Mire, olvídese del pelo, si después se lo arregla. Pero eso es un mandato de Dios. Pero Pedro sigue diciéndole a la gente, porque para nosotros
es la promesa. La dádiva del Espíritu Santo es para nosotros, es para todos. No es para los pastores, no es para la junta de oficiales, no, es para toda la humanidad. Y dice más, es para sus hijos, es para todos los que estén lejos, los de África, lo más lejos que usted pueda pensar, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Así que esa promesa de Dios de recibir el Espíritu Santo es para todos. Arrebátala, aprovéchala, no la dejes escapar. Pero sigue diciendo que Pedro siguió hablando, siguió testificando, siguió exhortando a la gente y diciéndole, miren, tengan oído, sean salvos de esta perversa generación. Y la perversa generación la estamos viviendo. ¿O tú no has escuchado que el coronavirus, el único antídoto se llama Jesucristo? No hay más nada. Pueden ayudarnos con los síntomas, pero no han podido erradicar el virus. Solamente Dios, solamente Jesús. Así que Pedro dice, empieza a hablarle a la gente y le dice, sean salvos de esta generación perversa. Lo que le está diciendo, conviértanse, no sigan por el camino que sigue todo el mundo, conviértanse. Y entonces sigue diciendo la palabra, así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, ¿verdad?, fueron bautizados. En ese momento, después que él terminó, los bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas que creyeron la palabra de Pedro, que estaba impregnado del Espíritu Santo de Dios y que esa palabra caló en los corazones, y 3,000 personas ese día fueron salvas. Pero no queda ahí. Dice, ¿qué hicieron ellos luego? Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, estaban detrás de los apóstoles para escuchar lo que ellos decían, para seguir aprendiendo. Pero también perseveraban en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que la gente, después que se convirtieron, después que se arrepintieron y después que se bautizaron, les dio hambre, les dio sed de la palabra de Dios y siguieron a los apóstoles donde quiera que iban, ¿verdad? Y entonces empezó la comunión los unos con los otros, cambiaron su corazón. En vez de tener la maldad los unos con los otros, tenían amor los unos con los otros. Partían el pan, lo que nosotros conocemos la Santa Cena, pero también el pan fuera de la Santa Cena, y oraban los unos por los otros. Qué tremendo ese mensaje, ¿verdad? Yo espero, esa soy yo pensando, yo espero que después que terminemos esta pandemia suceda lo que sucedió con el discurso de Pedro, que la gente esté sensible a las cosas de Dios, porque hay un bombardeo de las cosas de Dios, en cánticos, en discursos, en sermones, en video. O sea, si creías que ibas a escapar de las cosas de Dios, pues mira, no. Dios se ha encargado de inundar el mundo entero con su presencia. Pero tiene que haber una respuesta. Porque después que termine esto, si vamos a ser igual o peor que lo que éramos antes, pues no valió la pena, nada. Tenemos que cambiar.
tenemos que aprender a amar a la gente. Tenemos que ser cortés con la gente. Tenemos que amar a nuestro prójimo, no importa, sea deambulante, no importa quién sea. Tenemos que amar a nuestro prójimo, porque Dios nos sigue amando. Y tenemos que participar de una doctrina sana, de la doctrina que nos empezaron a enseñar los apóstoles. Luego de leer este pasaje y yo hablarte de este pasaje que ha impactado a mi vida y te di mi testimonio, yo te tengo que hacer 2 preguntas y tú contéstatelas ahí. La primera pregunta es, ¿te arrepientes de tus pecados? Acuérdate que el pecado gusta y a veces la gente dice, yo no me arrepiento, yo volvería a hacerlo. Pues estás mal. Si te arrepientes, no lo vuelvas a hacer. Recuerda a Jesús que decía, vete y no peques más. Le decía a la gente que él ayudaba. Si no te arrepientes, arrepiéntete. Nos queda poco tiempo, arrepiéntete. Y segundo, te bautizaste. Solamente una vez es que uno tiene que bautizarse. No tiene que ser muchas veces, una sola vez. Pero que ese bautismo tú lo internalices y tú cambies a un ser humano útil, bueno, diferente. Y recuerda que la promesa es para ti, es para tus hijos, aunque tú no lo veas, que tú veas tus hijos descarriados ahora mismo. La promesa es para ellos también, es para todo el mundo, es para lo que el Señor llamare. Y recuerda que debes congregarte y perseverar para que puedas seguir hacia adelante. Y si no tienes iglesia, mira esta iglesia, Vega Alta 2, yo te invito cuando termine todo, yo te invito a que vengas. Y tú verás que vas a encontrar tanto amor, que vas a encontrar doctrina sana, que te va a gustar y te vas a quedar. Te lo aseguro. Estamos en un tiempo de mucho cambio. La historia nos dice que luego de las crisis se avecinan grandes avivamientos. Dios, me parece a mí, que quiere mantener distancias cercanas entre nosotros y Él. Yo me imagino que Él ya debe estar cansado, eso es mi imaginación, de las largas distancias entre el ser humano y Él. Él quiere encuentros cercanos, Él quiere relaciones íntimas, Él quiere invadir tu hogar de su presencia. ¿O tú crees que estar encerrado en nuestra casa no es propósito de Dios? Él quiere invadir nuestros hogares con su presencia, pero su presencia permanente, en tal forma que aún cuando alguien vaya a visitar, ahora no se puede, pero luego, ¿verdad?, que la gente salga de nuestros hogares impregnados del Espíritu Santo de Dios. El avivamiento comienza dentro de nosotros y luego se va expandiendo, ¿verdad?, y luego sigue inundando. Se habla en este tiempo y se ha hablado hace tiempo de la violencia doméstica. Pero ¿tú crees que si los hogares estuvieran llenos del Espíritu Santo de Dios, del favor de Dios, iba a haber violencia doméstica? Con aquella persona que te uniste, con aquella persona que te casaste con amor, no puede haber odio. Si está el Espíritu de Dios, se pueden arreglar las cosas y no llegar a la violencia. Pero como le abren la puerta al diablo, pues entonces entra el diablo y se acomoda bien acomodadito en el sofá de la sala. Esta experiencia de la cuarentena nacional nos debe enseñar muchas cosas. Tú podrás hacer una lista de todas las cosas que puedes haber aprendido, pero si no te has acercado a Dios, si no le has abierto la puerta a Dios para que pernocte en tu hogar, no has hecho nada y no vas a hacer nada. Dios te ha dado la gran oportunidad
Llevamos más de 40 días encerraditos. ¿Le has abierto la puerta a Dios de tu casa? ¿O no le has abierto la puerta? Pues ábrela y dile, Señor, entra. Entra y apodérate de todo lo que hay aquí en mi hogar. Entra y haz las cosas diferentes. Entra a mi corazón, entra al corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de todas las familiares. Entra y apodérate de nosotros y que vuelva otra vez el Espíritu Santo del Señor, la gran dádiva de la promesa, a revivirnos de adentro hacia afuera y a que seamos personas diferentes. Recuerda, arrepiéntete, bautízate y persevera. Esa es la gran dádiva del Espíritu Santo de Dios. Permíteme orar por ti ahí donde estás. Señor, yo te pido que coloques tu mano en los corazones de la gente que me está escuchando, en la frente de la gente que me está escuchando, que sientan tu impacto, que sientan tu presencia. Y que si están cumpliendo con la dávida para que llegue el Espíritu Santo, amén. Pero si no están cumpliendo, que este sea un día para comenzar. Un día donde tú los inundes, Padre amado, de tu Santo Espíritu. Que cambie los lamentos en gozo. Que cambie las enfermedades en salud. Y que cambie el pesimismo en optimismo. Y que podamos hacer lo que tú nos dices en la palabra. Ayúdanos en medio de los tiempos a darle un giro positivo a nuestra vida, a nuestro sentir, para que este mundo sea mejor, para que seamos mejores seres humanos, para que no volvamos a ser los mismos, para que el corazón cambie de tal forma que se coloque sensitivo, positivo a tu voz. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo puedes hacer, pero depende de que nosotros permitamos que tú lo hagas. Yo estoy agradecida, Padre, porque me diste la oportunidad de decir lo que tú querías que yo dijera. Ahora queda de ti, Señor, que tú redarguya los corazones y que empiece a germinar la palabra preciosa en cada uno de ellos. Te lo pido, oh Dios, por el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Recuerde que esta iglesia vuelve a estar en este espacio el próximo martes a las 5 de la tarde y el próximo viernes a las 5 de la tarde. Y los domingos, que siempre estamos a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga rica y abundantemente y sé feliz, porque Dios quiere que seamos felices. Bendiciones para todos.